Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a una nueva sesión con Lab. Esta vez hablaremos sobre cables alemanes de control en los procesos de automatización y para ello nos acompañan los ingenieros Luis Torres Michel, él es gerente de producto de Lab México. También están con nosotros los ingenieros Omar Romero, gerente de ventas para Bajío Occidente de Lab, y por supuesto el ingeniero José Guadalupe Lona Zárate, quien es el líder de cableado de aquí de Hermos. Esta sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos. Estamos utilizando Microsoft Teams y en todo momento tenemos nuestro chat abierto para que ustedes puedan hacernos llegar cada una de sus preguntas o comentarios. Ustedes pueden encontrar una barrita en la parte central superior donde pueden activar el chat. Tanto Mariana como un servidor estaremos al tanto para hacerle llegar las preguntas al ingeniero Luis y por supuesto tanto Omar Romero como Guadalupe Lona estarán atentos también precisamente para resolver cada una de sus dudas. Y hacia la parte final tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde si ustedes lo consideran necesario, con todo gusto pueden hacerle llegar las preguntas directamente activando su función Levanta tu mano al ingeniero Luis Torres para que pueda haber una comunicación más directa. Cualquier problema que pudiera presentarse durante la sesión, tanto en audio como en video, tanto Mariana Díaz como un servidor del equipo de marketing estamos pendientes para poderlos guiar. La sesión la estamos grabando, la vamos a subir a YouTube una vez que termine y por supuesto les vamos a hacer llegar a ustedes el enlace para que puedan revivirla o puedan compartirla con su equipo de trabajo. También al final les compartimos una encuesta, es muy breve y nos sirve para hacerles llegar a ustedes, que ustedes nos hagan llegar una retroalimentación de este contenido y que se puedan acercar a nosotros para que nos hagan llegar sus requerimientos, tanto de asesoría como demostración, cualquier tema que puedan tener es el medio para acercarse a nosotros. Además, les compartimos un reconocimiento digital, por eso les pedimos que sus nombres estén completos para que podamos plasmarlos en este documento que les damos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Así que cedo la palabra al ingeniero Luis Torres. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar un poquito de los cables alemanes de control en proceso de automatización. Vamos a ver, básicamente en esta hora, vamos a hablar un poco del app, para los que no nos conocen, qué otros productos tenemos, algunas soluciones, tips para el cableado y soluciones de conectividad. Y al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Quienes no estén muy familiarizados con nuestra marca de Lab, nosotros somos un fabricante de cables alemanes y contamos con 8 marcas. Una de nuestras marcas bandera es la marca de Allflex, que es la marca más reconocida. Es una marca de cables de control, cables de fuerza, para aplicaciones un poco más específicas, por ejemplo, altas temperaturas, movimiento continuo, torsión, con aceite, a químicos, etcétera. Es la marca de Allflex. Otra de nuestras marcas de cables es Unitronic. Unitronic es nuestra marca de cables de instrumentación, cables para diferentes protocolos de comunicación también, como Profibus, DeviceNet, algunos accesorios, conectores M12, conectores M8, por ejemplo. Esto es dentro de la marca de Unitronic. Etherline es nuestra marca de cables para redes de Ethernet, para cables de categoría 5, categoría 6, categoría 7, Profinet, EtherCAT, por ejemplo, Ethernet IP, conectores RJ45, pero enfocados hacia el área industrial, ¿sí? Cables de Ethernet para el área industrial. Y Hytronic es nuestra marca de fibra óptica, monomodo, multimodo, fibra óptica, aplicaciones industriales también, fibra óptica de vidrio, fibra óptica plástica, que puede ser altamente flexible, por ejemplo. Y hablando de accesorios de Lab, tenemos nuestra marca de Epic. Epic son conectores rápidos multipolares, algunos conectores circulares, por ejemplo, para algún servomotor o algún encoder, conectores multipolares que te permiten hacer conexiones y desconexiones de una forma más sencilla, ¿no?
Y Skintop es nuestra marca de conectores tipo glándula, conocidos también como prensa estopa, en diferentes materiales, poliamida, nylon, plástico, bronce niquelado o incluso acero inoxidable, enfocado hacia el área de alimentos y bebidas. Y Sylvin es nuestra marca de sistemas de protección de cable, tubería flexible que se utiliza para llevar en su interior cables, para diferentes aplicaciones, para industria alimenticia, por ejemplo, para protección contra altas temperaturas. Bueno, tenemos una solución en Sylvin para diferentes tipos de protección del cableado. Y finalmente Fleximark, nuestra marca de sistema de identificación de cable. Ok, estas 8 marcas son las marcas de Lab, están disponibles a través de Hermos. Bueno, hablando un poquito de soluciones del cableado para automatización. Cuando yo tengo una instalación en planta, instalación en automatización, por ejemplo, en diferentes tipos de planta, ya sea industria alimenticia, industria automotriz, en cualquier lugar, hay muchas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para que el cable nos dé un buen rendimiento y tener un buen funcionamiento de los equipos. Muchas veces pueden ocurrir paros en los equipos y se deben a los cables. Entonces, bueno, hay que tomar varias consideraciones en cuenta. Por ejemplo, digo, el orden no importa, pero dependiendo la aplicación en el sistema que yo voy a tener, pues hay que hacer las consideraciones pertinentes. Por ejemplo, si tenemos una aplicación dinámica, para nosotros una aplicación dinámica es una aplicación donde el cable está en un movimiento constante, en un movimiento continuo. Generalmente los cables de movimiento continuo van dentro de un sistema llamado cadena portacable o una oruga, o bueno, tiene diferentes nombres. La finalidad de la cadena portacable es llevar en su interior los cables y o mangueras y mantenerlos alineados para poder realizar el movimiento de una forma continua y una forma segura. En este caso, cuando yo tengo una aplicación de este tipo, necesito considerar un cable especialmente diseñado para aplicaciones de movimiento continuo. No todos los cables son aptos para una aplicación dinámica. ¿Por qué? Bueno, la construcción de los cables son diferentes. No se recomienda utilizar un cable tradicional o incluso un uso rudo, porque bueno, no es adecuado para ese tipo de aplicaciones, en una cadena. Necesitamos un cable adecuado para movimiento continuo. Su construcción es muy diferente, su construcción tiene elementos de apoyo para poder soportar los esfuerzos dentro de la cadena y los esfuerzos de movimiento, para poder soportar aceleraciones si es necesario o altas velocidades. La línea de cables de LAP para movimientos continuos las podemos distinguir con unas siglas que se llaman FD. FD, bueno, esas son unas siglas alemanas, ¿no? Las podemos decir como Flexible Drag Chain, ¿no? Son cables para movimiento continuo. Su construcción es mucho más flexible y son los cables adecuados para este tipo de aplicaciones. E incluso si dentro de la aplicación que se tiene involucra movimientos torsionales, ya sea en un robot o fuera de un robot, que el cable esté expuesto a un movimiento de torsión, bueno, es necesario otro cable especializado, que es un cable para robot. No se recomienda un cable de movimiento continuo en una aplicación torsional, no va a funcionar de forma adecuada. Para eso, bueno, tenemos una línea de cables de robot. Entonces, en una aplicación dinámica se recomienda un cable para instalaciones de movimiento constante. Y obvio, hay que considerar la forma como se va a instalar dentro de una cadena portacable, ¿no? Hay varias consideraciones que debemos de tomar en cuenta, como dejar el cable relajado. Se recomienda cortar el cable y dejarlo al menos 24 horas reposando para poder instalarlo en la cadena. Si yo lo instalo de forma inmediata, como lo saco del carrete, el cable va a tender a regresar a su posición original y es probable que me cause un movimiento y una transmisión de torsión a lo largo del cable. Por eso, pues se hace como si fuera una oruga. Entonces, bueno, hay varias consideraciones que las pueden consultar incluso en nuestro catálogo o pueden acercarse con nosotros para ampliar un poquito más este tema, ¿no? Pero bueno, otra consideración que podemos encontrar en diferentes entornos, en todas las industrias y sobre todo en áreas donde hay algún proceso,
es la exposición a aceites o la exposición a químicos. Es necesario pues voltear a ver los cables adecuados para este tipo de aplicaciones que resistan el aceite. A veces no tomamos en cuenta eso e instalamos, bueno, el primer cable que tenemos, ¿no? O lo que tradicionalmente se ha instalado y lo estamos cambiando constantemente. El cable empieza a sufrir daño. ¿Cómo veo yo que hay un problema por daño en exposición a aceite o algún químico? Bueno, el cable empieza a perder sus propiedades de flexión. Generalmente el aceite empieza a atacar los plasticidas del cable. Primero se hace como chicloso hasta que, bueno, se llega a absorber y se hace quebradizo. Esto se puede ir filtrando el aceite, de hecho, a través de las capas del cable, que es hasta su aislamiento, y puede afectar la conductividad de en el caso de los conductores. Entonces, bueno, es necesario utilizar cables adecuados que resistan aceites o químicos. LAP tiene una amplia experiencia en este tema de resistencia a aceite. Tenemos cables que más adelante vamos a mostrar que son específicos para resistir ciertos aceites, ciertos lubricantes, ciertos refrigerantes. De hecho, tenemos tablas que hemos probado por ejemplo, refrigerantes más comunes en la industria, aceites más comunes en la industria, y tenemos una tabla de selección de cables acorde a su resistencia química o a su resistencia de estos aceites. Entonces, bueno, es muy importante considerar los ambientes. De hecho, también es importante pues tomar en cuenta la instalación del cable si el entorno donde va a estar es un entorno con ruido eléctrico. Cuando yo tengo un entorno altamente ruidoso eléctricamente hablando, puedo llegar a tener fallas o puedo llegar a tener, incluso en cables de datos, por ejemplo, errores en mi transmisión de información. El ruido eléctrico puede ser causado por alguna fuente de interferencia, ya sea algún motor, por ejemplo, alguna inducción de radiofrecuencia, por ejemplo. Los tipos de ruido, bueno, pueden ser altas frecuencias o bajas frecuencias. Aquí es necesario voltear y ver los cables adecuados para que tengan protección eléctrica. Esto es, cables que tienen malla. Hay cables que tienen malla de cobre, hay cables que tienen aluminio, foil de aluminio, se utiliza mucho en instrumentación, hay cables que tienen ambos. ¿Para qué es esto? Bueno, la malla de cobre se recomienda para protección contra interferencia en bajas frecuencias. La malla de cobre, lo que es interferencia electromagnética. El foil de aluminio se recomienda para protección contra interferencias en alta frecuencia, lo que es radiofrecuencia. Generalmente cuando se tiene un de aluminio, pues va de la mano un conductor desnudo, que es el cable de drain o el cable de drenaje. Este cable de drenaje me sirve para aterrizar de una forma adecuada ese aluminio. Siempre debemos de considerar cuando tenemos cables con malla o con aluminio que deben de aterrizarse de una forma adecuada. Si yo no aterrizo estos cables, ¿qué va a pasar? Pues mi cable va a ser una antena. Esa antena va a generar incluso ruido y puede haber alguna interferencia a los instrumentos que están cercanos. Entonces, bueno, es muy importante. Por ejemplo, consideraciones, podemos ver en esta gráfica las respuestas en frecuencia de los materiales. Por ejemplo, el foil de aluminio tiene una respuesta muy buena en altas frecuencias. La malla de cobre, incluso hay algunos cables que se utiliza un tubo de cobre. Su respuesta a altas frecuencias no es tan adecuada. Hay unos cables que se utilizan en el mercado para variadores de velocidad que pues literalmente tienen un tubo de cobre. Es más recomendable utilizar cables con los dos, por ejemplo en el caso de variadores de velocidad, que tenga aluminio y que tenga malla, por ejemplo. ¿Ok? Datos también, ahorita regresamos a ver otras consideraciones, pero este es dato cultural, el dato de los cables de tierra. El conductor verde-amarillo, por ejemplo, el famoso conductor que tiene el app para conexión de tierra, en instalaciones, bueno, ya antiguas, pues se realizaba la conexión de tierra sin tomar en cuenta problemas en altas frecuencias.
Y bueno, generalmente se utilizaban incluso longitudes de conductores de tierra desde 1 metro a 2 metros. Y bueno, ¿qué pasaba? Pues podía tener problemas que se comprometía la eficacia en la equipotencialidad de las tierras, incluso en bajas frecuencias, ¿no? Y bueno, también una mala selección o una longitud equivocada de cables de tierra pueden poner en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, se recomienda para una interconexión en sistemas de tierra y sobre todo para una protección en altas frecuencias, utilizar este tipo de sistemas, esta trenza de tierra. Si el cable es muy largo, por ejemplo, si la longitud del cable es mayor a 10 entre su frecuencia, en la frecuencia de operación, megahertz, pues ahí, aunque yo tenga instalada ese cable de tierra muy largo, la instalación va a quedar flotante. Quiere decir que no va a funcionar de una forma adecuada, incluso puede haber circulación de corrientes no deseadas. Es muy importante el tema del aterrizaje, tener sistemas equipotenciales de tierra, no hacer esto, de agarrar y hacer la trencita, porque bueno, entre mayor la longitud, menos efectivo es, sobre todo en altas frecuencias, ¿no? Es muy importante el sistema de tierras. Y bueno, en el caso de LAP tenemos las opciones de los cables de tierra, los verdes amarillos, e incluso las trenzas adecuadas, sobre todo para los tableros. ¿Ok? También es muy importante en tableros pequeños, por ejemplo, pues hacer alguna separación en cuanto a potencia, a fuerza y control para tratar de evitar inducciones, porque bueno, sí puede haber algún problema de interferencia entre ambos. E incluso es muy importante pues no mezclar cables. Aquí hay un dato que, bueno, yo en mi experiencia lo he visto en diferentes tipos de industrias, el tema de enrollar los cables sobrantes. Cuando yo tengo una instalación, en ocasiones, pues dejamos el sobrante por si se necesita, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues tratar de dejarlo menos de lo que te sobre, no enrollarlo. Al enrollar el cable, a mí me ha tocado ver instalaciones donde se ven cantidades considerables de cables atrás de los tableros enrollados, y esos son los cables que están energizados. Al estar hecho bobina, te va a generar va a ser una fuente de ruido eléctrico. Puede generar campos, puede haber inducciones incluso a tus instrumentos, si está posicionado de alguna manera que pueda haber alguna inducción. Entonces no se recomienda pues enrollar los cables sobrantes, incluso pues esta mezcla que vemos aquí en la pantalla de que vienen los cables de fuerza, vienen los cables de control, se unen, bueno, no se recomienda. Si tú vas a realizar un cruce de un cable de control, un cable de fuerza, pues ese cruce tiene que hacerse de esta forma, ¿no? Como si fuera una cruz, para tratar de evitar inducciones de campos. Pero también es importante, por ejemplo, en ocasiones nos protegemos con cables multiconductores. A lo mejor yo necesito 5 conductores y pido uno de 7 o de más conductores para tenerlos de refacción. Está muy válido. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos, pues dejamos los cables pues sin conectar, ¿no? ¿Qué se recomienda? Lo mejor es todos los cables que no estés utilizando, todas las no conexiones que tengas, aterrizarlas. ¿Por qué? Porque si no la aterrizas, también el cable puede ser alguna fuente de ruido eléctrico. Entonces, bueno, son datos que se recomiendan para una mejor y una buena instalación, ¿no? De preferencia separar tus tableros de control, tus tableros de fuerza. Bueno, regresando a los entornos, que es muy importante en todas las áreas, en todas las industrias. Si yo tengo una instalación donde el entorno esté afectado por temperaturas elevadas, pues necesito también considerar un cable adecuado para temperaturas elevadas. A veces nos dejamos llevar por las especificaciones del cable, que te dicen, bueno, este es un cable de 600 volts, 90 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, es el voltaje de operación,
pero esa temperatura es la temperatura máxima del aislamiento. Quiere decir que si hay un calentamiento, bueno, la máxima temperatura que soporte ese aislamiento es de 90 grados. Pero si yo tengo un entorno de temperatura más elevada, pues obvio, eso no es adecuado. En el caso de los cables de control, los cables de fuerza, pues los calibres de los cables están considerados en base a una corriente. ¿Cuál es la máxima corriente que puede conducir ese cable? Pero esas corrientes están dadas, de acuerdo a las tablas de la NOM o las tablas de la NEC, están dadas a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Entonces, si yo tengo una temperatura diferente a los 30 grados centígrados, pues tengo que aplicar unos factores de corrección por temperatura, ya sea 40 grados o 35 o 50 grados. Pero esto me va a afectar también el calibre del cable. Tengo que compensarlo con calibres más grandes. Entonces, si yo tengo una instalación en una temperatura ambiente de 80 grados, pues no se recomienda que se ponga un cable de control de PVC. Necesitarías jugar mucho con los calibres. Necesitaríamos irnos incluso hasta cables de temperaturas más elevadas, ¿sí? Hay varios efectos por calentamiento de cables. Uno es por el paso de la corriente eléctrica. Si el cable está mal especificado o hay picos de corriente que no están considerados desde un inicio, pues el cable puede sufrir un calentamiento y bueno, puede incluso derretirse, ¿no? Si no es el adecuado. Pero también hay por exposición de radiación de temperatura. Aquí hay que considerarlo. Dependiendo el área, por ejemplo, hay ciertas áreas donde no está permitido el uso de cables de alta temperatura con materiales hechos a base de silicón. El silicón es un cable muy común para temperaturas elevadas. Áreas como cabinas de pintura en industria automotriz, bueno, no está permitido el uso de silicones o materiales, sustancias que pueden contaminar el área. ¿Por qué? Porque, bueno, te afectan la pintura la adhesión de la pintura sobre la superficie. Entonces, bueno, hay otros materiales como teflones o materiales FEP, etcétera, que se recomiendan para temperaturas elevadas. Entonces, bueno, ahí hay que voltear a ver eso, ¿no? Si voy a alimentar un banco de resistencias, bueno, hay que considerar el cable adecuado con el calibre adecuado para que soporte esa corriente, ¿ok? Ahora, si yo en mi instalación tengo una unidad verificadora, o a lo mejor es una compañía americana donde tiene que seguir ciertas reglamentaciones de instalación y necesito contar con ciertas aprobaciones, ya sea de UL, o incluso voy a utilizar cableado en charola, bueno, necesito tener las aprobaciones adecuadas. Entonces, bueno, desde un principio en la instalación hay qué aprobaciones se requieren o qué certificados se requieren, ¿ok? En el caso donde las condiciones ambientales excedan la resistencia del cable, por ejemplo, nos han tocado aplicaciones, no sé, industria de fundición de vidrio, etcétera, donde la trayectoria del cable a lo mejor son, no sé, 50 metros, por decir un número, pero en esa trayectoria hay un área pequeña que hay una exposición a aceites, una exposición a caída de material incandescente o una exposición a abuso mecánico, etcétera. ¿Qué recomendamos? En esos casos, bueno, a lo mejor no vale la pena cambiar o hacer todo el cableado de nuevo con un cable más adecuado. Obvio, es costoso, pero podemos hacer una protección en las áreas donde se dé esta afectación. Esto es, podemos utilizar sistemas de protección de cable. Si tenemos abuso mecánico, bueno, hay un sistema de protección de cable metálico que te ayuda con el abuso mecánico. O si hay incluso aceite, si mi cable no es tan adecuado para el aceite, bueno, tengo sistemas de protección de cables que me soportan aceite. E incluso si ya tengo el cableado instalado y necesito hacer una protección, bueno, tengo un sistema de protección de cable que se llama split, que se puede abrir para proteger el cable, ¿no? Sin necesidad de quitar el cableado. Pero bueno, es muy importante este tema de los sistemas de protección. Incluso tenemos sistemas de protección para temperaturas elevadas. Quiere decir que, bueno, tengo una especie de manga que les dicen, donde llevo el cable en mi interior
Y en el exterior, por ejemplo, si yo tengo una radiación de 260 grados, que es lo que me soporta este sistema de protección, en el interior voy a tener un 30% menos de temperatura. Entonces, bueno, eso me va a ayudar. Pero siempre hay que considerar el entorno, si hay algún factor externo que yo lo pueda prevenir o lo pueda corregir. A lo mejor son instalaciones que, bueno, te están causando problemas en ciertas áreas. A lo mejor un sistema de protección, con eso solucionas todos tus problemas, ¿no? Ahora, también, si quiero optimizar la instalación o hacer equipos modulares, bueno, puedo utilizar conectores rápidos, conectores multipolares. Un ejemplo sencillo, a lo mejor tengo una banda transportadora con motores pequeños. Si hay una falla de motor, bueno, se para la banda, hay que hacer la desconexión del motor, hay que hacer el cambio del motor, hay que volver a conectar el motor, hay que probar. A lo mejor el personal que está instalando se puso nervioso, lo conectó al revés. Son tiempos perdidos, ¿no? Y es dinero perdido, claro. Pero ¿qué pasa si conectorizo yo desde un principio mis motores? Si les pongo un conectorcito para que cuando haya una falla, por ejemplo en motores pequeños, le puedo poner un conector rápido, hay una falla, pues hago la conexión y la desconexión de una forma sencilla y rápida, ¿no? Entonces, bueno, en almacenes automatizados, etcétera. Podemos hacer optimizaciones de nuestros procesos en caso de que haya un paro para que nos impacte lo menos posible. Siempre tenemos una solución dentro de planta en el área de automatización. Tenemos soluciones de cadenas portacables, tenemos soluciones de cables especiales para charolas. Por ejemplo, aquí, una charola portacable. Hay un cable especial para charola, el Allflex Tray 2. Tiene una característica que es un cable tipo TC, Tray Cable, -ER. ER es Expose Run, corrida expuesta. Si vemos esta imagen, la corrida expuesta es esto. Puedo bajar de la charola directamente a tu tablero sin necesidad de tubería. Esto siempre y cuando el cable venga impreso como TCER. Eso te lo permite la ANEC, te lo permite la NOM, en el artículo 336, por ahí lo pueden encontrar en corridas expuestas. Soluciones de cadenas portacables, de sistemas de movimiento continuo, de sistemas de torsión, bueno, toda la solución o todo el problema que tú puedas tener en cuanto a cableado se refiere por exposiciones de aceite, bueno, siempre tenemos una solución, ¿no? Hay cables adecuados para resistir aceites, por ejemplo, como es nuestro cable famoso Allflex 190. Tenemos cables para tener instalaciones en charolas portacable, sus accesorios. Es muy importante, si estás en un área que el área hay mucha humedad, no sé, puede ser un área de industria alimenticia, o hay mucho polvo, bueno, tienes que cuidar también que eso no ingrese a los tableros, ¿no? Y lo importante son cómo va a ingresar el cable al tablero sin que haya suciedad dentro del tablero, que se puede inducir por el mismo cable. Bueno, pues el uso de un conector glándula adecuado es muy importante. Nuestros conectores glándula Skintop están diseñados para ofrecerme un sello, un grado de protección IP68 o incluso IP69. Esto es, el primer número, el número 6, nos da la resistencia al polvo. Es el máximo grado de resistencia a polvo en partículas pequeñas. El número 8 es protección contra agua, que incluso puede estar sumergido. Y el número 9 es chorro de agua a presión, si el área requiere algún tipo de limpieza. Entonces es muy importante también voltear a ver sus tableros, si están los conectores glándula pues instalados de una forma adecuada o si están funcionales. En ocasiones, por modificaciones del mismo proceso, pues retiramos cables y dejamos los orificios pues sin protección, ¿no? O sin conectores glándula. Entonces es muy importante revisar son detalles muy pequeños, pero créanme que les pueden quitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Hay cables para aplicaciones, por ejemplo, donde haya resistencia a grasas, animales, vegetales, donde haya exposición a algunos químicos, que el PVC no es adecuado. Bueno, tenemos materiales como el poliuretano o PUR, que es más robusto, soporta más la abrasión,
hay cables para movimiento constante de poliuretano, que son los que nos dan una buena resistencia mecánica y, bueno, un buen rendimiento, ¿no? De charola portacable, bueno, tenemos variedad de cables que pueden ir montados sobre la charola, están aprobados para utilizarse en charolas portacable, como es el Allflex Tray 2, son cables tipo TCR, ya les comenté de la corrida expuesta, incluso cables para variadores de velocidad que pueden ir dentro de, sobre las charolas portacable, nuestros Allflex VFD. En el caso de las charolas, bueno, los beneficios que ofrecen es, además de poder instalarse en charola, pues tenemos resistencias a aceite, tenemos un radio de doblez, quiere decir que nuestro cable es muy, muy flexible, es un radio de doblez superior a los que se utilizan tradicionalmente. Tenemos una resistencia a la temperatura mejorada, pues no requiere conduit el cable de uso en charola, el PVC es un PVC modificado, que te da una protección mecánica pues mucho mayor que un cable normal, ¿no? Puede estar enterrado directamente o incluso en exteriores a prueba de rayos ultravioleta. Y es importante, este tipo de cables, por ejemplo un Tray 2, es un cable clase 1 división 2. Quiere decir que puede instalarse en áreas donde hay un cierto riesgo de explosión, ¿sí? Bueno, hay una variedad muy, muy amplia en cables de uso en charola, pero también tenemos soluciones y es importante el considerar el cable adecuado para instalación de motores. Cuando utilizamos variadores de velocidad, bueno, necesitamos un cable adecuado para la interconexión del drive al motor, ¿sí? Estos son los cables de uso variador. ¿En dónde se recomiendan? Bueno, se recomiendan en aplicaciones de 15, 20 metros en adelante, donde ya puedo tener algún tipo de problema, de distorsiones no lineales, por ejemplo. Los cables de uso variador de LAP, bueno, LAP ha sido pionero en esta área de cables de uso variador. Son cables pues diseñados para soportar todos los problemas que pueda haber en el interior de ondas reflejadas, de distorsiones no lineales, picos de voltaje, etcétera. Tenemos, bueno, bastante experiencia en cables de uso variador y tenemos una línea bastante completa de cables de uso variador. Incluso acabamos de lanzar uno nuevo, que es el nuevo Allflex VFD1XL, que es un cable con un aislamiento de XLP, es un cable de 1000 volts, y es un cable pues bastante interesante. Ojalá nos den la oportunidad de cotizarles en caso de que tengan alguna necesidad. Pero también, si hablamos de servomotores, pues es muy importante un cable de servomotor. Digamos que, como sabemos, los cables son las venas de tu sistema, ¿no? Si tienes colesterol, tienes una arteria tapada, por ejemplo, pues no vas a tener un buen funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Si tienes un cable no adecuado, un cable que a lo mejor te está causando problemas, pues no vas a tener un buen funcionamiento de tu equipo. En el caso de los servomotores, pues es muy importante tener una confiabilidad en la transmisión de los datos o de la fuerza hacia el servomotor. ¿Por qué? Porque en los casos de automatización donde yo requiero una sincronía de mis sistemas, pues debe haber una confiabilidad también para la transmisión de información mediante los cables, ya sea el encoder, ya sea el servomotor. LAP tiene bastante experiencia en cables de servomotor. Somos compatibles con nuestros cables, con diferentes marcas que hay en el mercado de servomotores, por ejemplo. No menciono marcas, pero somos compatibles. Incluso para aplicaciones dinámicas, en aplicaciones de movimiento continuo, si tienen servomotores, bueno, podemos darles ahí alguna buena opción. Por ejemplo, para un sistema de servomotor, donde voy del servocontrolador al servomotor, bueno, generalmente en los sistemas europeos hay un código de color del cable que lo podemos ver incluso en aplicaciones que ustedes puedan tener, el color anaranjado, ese color anaranjado de acuerdo a la CENELEC, que es la que te da la normativa relacionada a estos cables, a estos sistemas, te da que el color anaranjado es el color de fuerza.
Es el color que va del servomotor, del servocontrolador al servomotor, pero para la alimentación de fuerza, ¿no? El color verde es el color que se hace para la identificación del encoder. Es el color para los sistemas de retroalimentación. Nosotros tenemos una línea muy completa de cables de este tipo, tanto para la alimentación del motor o cables híbridos. Los Hyperphase o las nuevas tecnologías de sistemas de servo, bueno, ya tenemos el cable adecuado para ese tipo de tecnologías, donde el cable tiene dentro del mismo cable, se tienen conductores para retroalimentación, conductores para fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo lo que demande el equipo. Entonces, bueno, tenemos bastante experiencia, tenemos mucha compatibilidad con muchas marcas de servomotores, ¿no? Hay soluciones, por ejemplo, sistemas de arneses donde puedo tener un cable con un conector para alimentación, no sé, en la alimentación de un motor, en la base de un robot, cables de movimiento continuo, etcétera. Bueno, tengo bastantes soluciones, incluso en áreas de robots, donde los cables están sometidos a movimientos torsionales. Bueno, ahí podemos encontrar cables de uso de robot que son especialmente diseñados para ese tipo de movimientos torsionales. Ahora, soluciones para conectividad. Tenemos dentro de la línea de Allflex una división que se llama Allflex Connect. Allflex Connect es un servicio que ofrece Lab de ensambles, incluso customizados, desde un conector sencillo con un cable ya instalado a la longitud, un cable ya montado en el conector de la longitud que se requiera, hasta un sistema un poco más complejo de cable con cadena y mangueras. Pero hay algo muy interesante, que tenemos una solución que se llama Allflex Connect Servo. La solución de Allflex Connect Servo es el ofrecer a ustedes un ensamble de un cable con sus conectores para servomotores. Somos compatibles con diferentes marcas que hay en el mercado. Por ejemplo, bueno, aquí podemos ver algunas. Si ustedes tienen un sistema de servomotores de alguna de estas marcas, ¿qué necesitamos? Bueno, solamente con el número de partes del ensamble que tiene su fabricante, con eso podemos hacer un cruce y entregarles un arnés con la longitud que ustedes nos indiquen. Esto se puede personalizar las longitudes, no hay ningún problema, pero bueno, siempre es necesario tener una referencia del arnés del fabricante, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera. Estas son algunas de las marcas que podemos hacer un cruce de los sistemas más comunes que hay en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena opción, muy buena solución. E incluso, bueno, algo más sencillo también, como les comentaba, un conector rectangular, multipolar, con a lo mejor un cable de resistente al aceite, con un conector, o bueno, dependiendo lo que se requiera, ¿no? Para eso estamos, para bueno, tratar de ver cuál es su necesidad y darle sobre todo una solución. Pueden apoyarse en nuestros especialistas. Ellos, bueno, los pueden asesorar para dar la solución más confiable. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por acá el ingeniero Gregorio está alzando la mano. Ingeniero, si quiere abrir su micrófono para hacer su pregunta. Adelante, ingeniero Gregorio Domínguez, o bien puede escribir su pregunta por medio del chat. Ok, si no tiene micrófono, puede ayudarnos a ir escribiendo su pregunta y nosotros la leemos con mucho gusto. Igualmente, si alguien más tiene alguna duda, puede escribir en el chat su pregunta o bien abrir su micrófono utilizando la función igual, levanta tu mano. Nos dice, bueno, mientras el ingeniero Gregorio nos ayuda escribiendo su pregunta por el chat, el ingeniero Mario nos comenta los cables para red Ethernet de alto movimiento.
Sí. ¿Cuál sería su pregunta respecto a este tipo de cables, ingeniero? Bueno, no está muy específica la pregunta, pero tenemos una línea de cables de Ethernet, de Etherline, especialmente diseñados para movimiento constante. E incluso tenemos ahí un cable que es enfocado a movimiento torsional. A lo mejor en un robot donde tienes una cámara IP, bueno, o necesitas hacer una conexión a un sistema, a un sensor, por ejemplo, con una red de Ethernet. Tenemos cables para movimiento torsional e incluso cables para movimiento constante. Cables que pueden estar dentro de cadenas portacables expuestos a ciclos de flexión constante. Y estos cables, bueno, necesitan un conector RJ45. Nuestros conectores RJ45 están diseñados para que puedan adaptarse a los cables que tienen los filamentos adecuados para movimiento continuo. Bueno, son compatibles nuestros conectores RJ45 y no te va a crear una falla en el final del conector porque se trocen, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos una línea adecuada de cables de Etherline para movimiento constante. Ahí sería cuestión de ver sus necesidades, igual puede acercarse con nosotros. Perfecto, claro que sí, ingeniero Mario, igual puede solicitar una visita ya más puntual a través de los ingenieros Omar Romero y Guadalupe Lona a su planta a través de nuestra encuesta para dar seguimiento a su solicitud, bien a sus dudas y podamos llevarle algún tipo de muestra o información adicional. Ingeniero Gregorio Domínguez, perfecto. Por acá tengo ya su pregunta. Nos dice, de acuerdo a la NOM CD, también requerimos un código de color para la fuerza. Negro fuerza, blanco neutro, verde tierra. Y hemos tenido problemas para encontrar este código en la marca Lab. ¿Qué soluciones podemos ofrecer, Luis? Sí, en este caso, bueno, nosotros estamos con este tipo de cables. Los códigos de color que tenemos son los códigos de color o europeos o americanos. Lamentablemente no estamos bajo ese código de color. Aquí sería cuestión de revisar qué cable es el que requieren, qué color, qué código de color requieren y ver si podemos realizar alguna fabricación especial. Ahí sí me gustaría que lo revisáramos con nuestros especialistas para tratar de dar alguna solución, ¿no? Ver qué calibres es el que se requiere, cuántos conductores y pues tratar de hacer alguna solución a la medida. Perfecto. Sí, ingeniero, le invito a dejarnos sus datos en la encuesta que en un momento va a compartir mi compañero Israel para que podamos darle alguna solución acorde a la especificación de código de colores. Nos comentan de la Corporación Industrial Uruapan. ¿Puedes comentarnos algo, Luis, sobre cables en grado alimenticio y cables para altas temperaturas? Claro que sí. Tenemos una línea de cables que se llaman Allflex Robust. Allflex Robust es un cable que tiene una cubierta exterior, bueno, diferente, no es un PVC, es un TP, bueno, es un material incluso modificado que te soporta tanto aceites o grasas animales o vegetales. Esto lo recomendamos mucho en el área alimenticia por la resistencia química y el entorno donde va a estar expuesto, ¿no? Puede estar expuesto a salpicaduras de alimento, por ejemplo, el cable te puede ayudar con eso. En el caso de los de alta temperatura, pues sí, tenemos cables desde temperatura del aislamiento de 105 grados, de 125 grados, de 180 grados, de 260 grados. Bueno, tenemos un rango de temperatura bastante amplio, dependiendo la aplicación. Incluso tenemos un cable monoconductor, un cable monopolar de 650 grados constantes. En este caso, bueno, se recomiendan a partir de 180 grados, se utiliza los conductores de cobre estañado. El estaño me da varias características, por ejemplo, me ayuda para protegerme contra corrosión, pero también te da unas propiedades térmicas diferentes. Por eso los cables de alta temperatura los van a ver color como plateado, ¿no? Que es cobre estañado. Pero el cobre estañado, pues a temperaturas más altas no se recomienda tampoco. Ahí ya se hace una mezcla de cobre con níquel. Se le pone cierto porcentaje de níquel. Hay cables de no sé, 27% de níquel y cobre,
para poder soportar las temperaturas. Un cable de 650 grados es un cable pues de níquel puro, ¿no? Pero sí tenemos soluciones, hay que revisar cuál es el área y cómo es la exposición, si es una exposición a temperatura permanente o es una radiación, y bueno, monitorear la temperatura, ¿no? Ver cuál es la temperatura real. Pero tenemos soluciones, igual pueden ponerse en contacto con nuestros especialistas para hacer la visita y poder darles una sugerencia en este tipo de cables. Perfecto, Luis, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Y si gustan también pueden hacer mano o escribirla en el chat. Mientras revisamos si hay alguna pregunta adicional antes de que mi compañero, de cederle la palabra a mi compañero Israel para que les comente algunos puntos importantes. Quisiera pedirles, por favor, tanto al ingeniero Luis Torres como a Omar Romero y a José Guadalupe Lona, si nos apoyan a dejar sus correos electrónicos en el chat de la sesión para que puedan ustedes contactarlos y para cualquier duda referente a la... Perfecto, y tenemos ya en pantalla los datos del ingeniero Luis Torres. Y bueno, por acá tenemos otra pregunta. Ingeniero Eduardo Moreno, consulta sobre los cables, sobre los calibres de los cables de conversiones AWG. Ok, bueno, en el caso de nuestros cables, los cables europeos, nosotros nos basamos en la sección transversal, que son los milímetros cuadrados. Tenemos una tablita de conversión aproximada de milímetros cuadrados a AWG o viceversa. Pero bueno, en el caso de nuestros cables, si nosotros vemos la sección transversal en milímetros cuadrados y la comparamos contra la sección transversal real, que te da el equivalente de AWG, vemos algunas diferencias. Estas diferencias en su mayoría pues son más altas. Por ejemplo, podemos tener un número mayor en milímetros cuadrados en nuestros cables, quiere decir que tiene más cable, más cobre, perdón. Esa es la diferencia en sí. Recordamos, muchos de nuestros cables, bueno, están basados en las normas europeas, por eso la sección transversal pues cambia un poco. Hay una tabla que tenemos, igual si puede ponerse en contacto con nosotros para hacerle llegar una tabla, o mis compañeros, ya sea Omar o nuestros especialistas, que lo visiten y le den una tablita donde tenemos el AWG, los milímetros cuadrados, y la sección real para que ustedes hagan el comparativo. No sé si quedó claro, igual lo podemos tocar personalmente sin problema. Perfecto, por acá, sí, muy bien, Heriberto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional para nuestros especialistas. Luis Torres o Juan Romero igualmente ya acaba de compartir sus datos. También nuestro compañero José Guadalupe Lona. Pueden contactarlos a través de su correo o bien pueden dejarnos su requerimiento en la encuesta que está compartiendo en este momento mi compañero Israel para poder puntualmente visitarlos o bien hacer una sesión en línea. Si su planta todavía no permite visitas presenciales, podemos igualmente agendar una sesión puntualmente Teams con cada uno de ustedes. Si no hay más preguntas por el momento, voy a cederle la palabra antes de cerrar contigo, ingeniero Luis Torres, a mi compañero Israel Sierra. Adelante, Israel. Muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, comentarles que esta es nuestra última sesión del mes, pero tenemos una siguiente sesión con Roxtec. Vamos a hablar acerca de cómo superar los retos del COVID con sellos pasamuros de Roxtec, que bueno, nos ayudan precisamente para evitar el paso de agentes que puedan contaminar y que puedan representar un riesgo para nuestro equipo de trabajo y nuestra producción. Esta sesión es el próximo jueves a mediodía y bueno, les estoy compartiendo el link para que puedan hacer su registro y sería el próximo 5 de noviembre. Después haremos una pequeña pausa porque, bueno, como ustedes saben, Automation Fair at Home es el evento más importante de Rockwell Automation, donde, bueno, es el lugar para actualizarse, para informarse sobre todos los temas de automatización, empresa conectada y toda la industria digital, que es obviamente un tema tan importante y en el que no hay que quedarse atrás. Este evento lo tenemos, bueno, es llevado a través
de un formato completamente digital en esta ocasión y lo pueden ustedes seguir desde la comodidad de su casa o oficina. Es un registro sin costo que pueden hacer en cualquier momento y bueno, de esa manera pueden tener acceso a foros, a sesiones, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a foros por industria, de que se acomodan a nuestros intereses, también la oportunidad de acceder a laboratorios que tendrán un costo, pero ya esos obviamente son opcionales. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en la landing, en un sitio web que hemos diseñado para ustedes y que también les comparto el link. Y por último, comentarles que, bueno, estamos realizando una serie de podcasts, estamos en nuestra primera temporada y estamos llevándole una serie de temas. Actualmente estamos hablando de calibración de instrumentos y precisamente es el tema de nuestros últimos dos episodios que ya pueden consultar en las plataformas más importantes. Entonces, bueno, también les comparto el link para que puedan acercarse sobre estos mitos, realidades sobre la calibración de instrumentos, toda la importancia para nuestra producción y también allí, bueno, podrán consultar en nuestras plataformas todos los demás episodios de esta primera temporada para que también tengan una manera diferente y una manera más para acercarse a nuestras soluciones. Así que también con gusto, ahí está el link para que puedan ingresar y puedan escucharlo. Es un formato completamente flexible donde pueden hacerlo desde la comodidad de en donde se encuentren sin necesidad de distraerse, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, regreso contigo, Mariana. Muchas gracias, Israel. Tenemos una pregunta más, Luis, antes de cerrar la sesión. Nos dice el ingeniero Rodrigo Núñez, información de cablados para Foundation Fieldbus. Ok, sí, Fieldbus Foundation. Tenemos cables para protocolos de comunicación, incluso los Foundation Fieldbus. Los pueden consultar en nuestro catálogo o en línea. Me gustaría que esta pregunta la canalizáramos a mi compañero Omar Romero para que le haga llegar la información de las fichas técnicas de este tipo de cables. Perfecto, muchas gracias, Luis. Por acá tenemos también el correo de Omar Romero, ya lo acabo de compartir aquí sus datos, para que podamos puntualmente enviarle la información oportuna o también a través de la encuesta, nuevamente solicitar la información y con mucho gusto se las hacemos llegar. Si no tenemos más preguntas, bueno, quisiera antes dejar una última oportunidad, pues si alguien tiene alguna pregunta adicional, todavía estamos en buen tiempo, podamos revisarla. Si no tenemos más preguntas, ingeniero Luis Torres, comentarios para cerrar esta sesión. Ok, pues agradezco mucho la invitación de Hermos, agradezco también el tiempo que se tomaron para asistir a esta plática y me reitero a sus órdenes. Nosotros como Lab podemos dar soluciones de cables, soluciones de sistemas de conexión a través de Allsex Connect. No duden en contactarnos si tienen algún problema o requieren alguna mejora para que el cable no se dañe de forma continua o un sistema de conexión rápida. Nos quedamos a sus órdenes. Pueden contactar a mis colegas de Hermos, pueden contactar a mis colegas, a Omar o a nuestros especialistas y con gusto podemos atenderlos. Estos son mis datos, mi correo electrónico, este es mi número de celular, el número de la oficina y mi extensión. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para atenderlos. Si me piden cotización, bueno, se va a canalizar a través del medio adecuado, pero con mucho gusto estoy para servirles y apoyarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Torres. Gracias a todos por acompañarnos a esta sesión. Que tengan un excelente fin de semana y los esperamos en la próxima sesión que tenemos la semana próxima. Esperamos que se puedan registrar Automation Fair y retomamos las últimas sesiones que tendremos en el año 2020 a partir de la tercera semana de noviembre. Ya son muy poquitas, esperamos que nos puedan acompañar y que cerremos excelente el año. Gracias a todos, ingeniero Luis Torres, equipo de Lab, muchísimas gracias. Ingeniero Martínez, con mucho gusto revisamos el tema de su cotización. Si por favor igual nos puede enviar un correíto ahí al correo de contacto de Hermos y con gusto lo canalizamos.
Gracias a todos, excelente día. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, buen día.